creo que el lema o el estribillo de la canción puede recoger y sintetizar perfectamente lo que vamos a hacer en estos días. Entonces yo os pediría, por favor, si esta noche, esta tarde, al terminar de aquí, cuando regreséis a vuestras casas, a vuestras comunidades, donde sea, que esta pregunta quede grabada como una especie de eco en el corazón. Señor, ¿qué quieres de mí? Y de todo lo que yo vaya a decir no tiene ninguna importancia comparada con la voz del Señor. Por tanto, Señor, en este momento de mi vida, tal y como estoy, y tú me conoces, porque no me puedo esconder de ti, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Este sería un poco el tema, ¿no? Y al hilo de esta pregunta, lo primero que quiere Dios de nosotros es que seamos personas. Esto es lo primero, ¿no? Por tanto, el tema de hoy va a ser este, ¿no? Lo primero, ser personas. San Ignacio de Loyola, un santo muy famoso, lo decía de otra manera, ¿no? Es decir, no puede haber cristianos si no hay sujetos. O dicho con otras palabras, a veces nuestros problemas religiosos, nuestros problemas de creencia, nuestros problemas de fe, propiamente no son problemas religiosos, sino que son problemas de tipo humano. Por ejemplo, si yo tengo una pelotera con un sacerdote, con una religiosa o con un catequista y digo que pierdo la fe, pues seguramente lo que tienes es un problema con esa persona. Dios no tiene nada que ver, ¿no? ¿Me entiendes? Esto a veces puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Que a veces, digamos, es el problema, digamos, de ser persona, ¿no? Por tanto, hay una llamada, y esta llamada es para todos, es universal, de que tenemos que ser, el Señor nos pide que seamos personas. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues esto es lo que vamos a tratar de verlo, pero antes de seguir, vamos a rezar toda esta oración que también nos mete un poquitín más y caldea nuestro ánimo para que nos metamos más en la reflexión. Es un salmo que lo vamos a recitar todos despacio, al ritmo que yo vaya marcando, sin prisa, y poniéndole atención en lo que decimos, como si le estuviéramos hablando a Dios. Porque esto es rezar, hablando a Dios, no se trata de recitar una fórmula en frío, sino como si Dios me estuviera escuchando, que me está escuchando, pero le voy a repetir esto. Es cortita, ¿eh? Es el salmo inicial, ¿no? Del Salmo 41. La repetimos todos. Todos. Como busca las hierbas corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada, que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Bueno, pues con este deseo de entrar a ver el rostro de Dios, empiezo ya a hacer un comentario de lo que significa hoy para nosotros ser personas, ¿no? Hay unas preguntas que todos nos hacemos antes o después. La pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por nuestra felicidad, la pregunta por nuestro futuro. Yo he puesto aquí dos preguntas que son preguntas básicas, pero no son las únicas. ¿Quién soy yo? A veces ni me entiendo, me ocurren cosas, digamos, que a mí me sobrecogen y me hago un lío. Y entonces, bueno, pues hay veces, digamos, que se me complican las cosas, ¿no? ¿O qué busco yo en la vida, verdaderamente? ¿Para qué vivo? ¿A quién amo? Otro problema, ¿no? Otra pregunta que a veces nos hacemos. ¿A quién amo de verdad? ¿Por quién me estoy entregando? ¿A qué estoy entregando mi vida? ¿Qué puedo esperar del futuro? O sea, son preguntas que a todos los niveles, más jóvenes o más mayores, si nos detenemos un poco, son preguntas que nos asaltan. Y son preguntas que nos despiertan una inquietud, porque en el fondo, digamos, es patrimonio común de la humanidad el que somos todos un poco insatisfechos. Nos pasa como el día de los Reyes Magos, ¿no? Esperando tanto tiempo los Reyes Magos, nos traen los regalos los Reyes Magos y al poquito tiempo parece, digamos, que son insuficientes porque no nos acaban de hacer felices del todo. La experiencia de la insatisfacción o la experiencia de la decepción es una experiencia permanente.
Hay gente que entra en crisis y no tiene la cuenta de que es como una especie de altavoz de Dios, de lo que te está diciendo es que en el fondo, lo que necesitamos y lo que buscamos es una cosa tan grande que nada lo puede saciar. Bueno, sigo. Y en la Sagrada Escritura y en la vida, y nosotros partimos, digamos, de un principio creyente, pero que creo, digamos, que no tiene mucha complicación. Dios tiene un plan y ninguno de nosotros estamos fuera de ese plan. ¿Qué significa que Dios tiene un plan? Significa, digamos, que las cosas tienen un sentido concreto, las cosas que me pasan tienen un sentido, aunque yo todavía no haya alcanzado a comprender el por qué me pasan estas cosas y no otras. Y por qué no se cumplen mis deseos. Hay un plan de Dios. En ese plan de Dios hay una cosa que es importantísima saber, ¿no? Es decir, yo no soy un ser que procede de la nada o de causas mecánicas anónimas. Yo no soy el fruto de mecanismos inconscientes que me han traído al mundo. Como creyentes, nosotros entendemos y creemos que al principio de nuestra existencia ha existido un amor personal que nos ha dado la vida. Somos hijos, queridos por alguien al que no acabamos de conocer del todo, ¿eh? Somos hijos. Yo no soy una fatalidad en la historia de la humanidad. Yo no estoy de sobra, ¿eh? Aunque a veces hay mucha gente que lo piensa, ¿eh? Sobre todo, digamos, cuando entra en crisis, te encuentras con personas que pierden el sentido de la vida. Yo soy un inútil. O cosas que tenéis que entender sobre esto insistiremos más tarde, ¿no? A mí nadie me quiere. ¿Qué pinto yo aquí? Bueno, pues el descubrimiento, eso es un descubrimiento, ¿eh? Eso no se adquiere simplemente, diríamos, apretando los dientes, a ver si se me mete en la cabeza, no. Eso es un descubrimiento que Dios nos da cuando nos da. Pero cuando lo descubres, que soy hijo, te resuelve, digamos, cantidad de problemas. Hay una cosa que suele ocurrir y que yo creo que a todos nos ha afectado, ¿no? La importancia que tienen las personas, las figuras afectivas en nuestro crecimiento como personas. Cuando éramos pequeños, las personas, las figuras afectivas, papá, la mamá o los que han hecho de tales, nuestros educadores, la gente importante para nosotros, nos ha tratado de una manera determinada. Nos han dado muchísimo cariño, pero es posible también que haya personas muy significativas en nuestra vida que nos hayan hecho sufrir. Por ejemplo, digo cosas que suelen ocurrir. Me han dicho, niño, tú eres tonto. Niño, qué mal haces las cosas. Siempre estás estorbando. Te portas muy mal. No te voy a querer. Nos dicen cosas de este tipo, ¿no? De tal manera que esas cosas no se nos olvidan. Se nos quedan, diríamos, grabadas en el disco duro. Y después, a medida que va pasando la vida, nos generan en nosotros una falsa identidad. Porque no lo creemos y es como un eco, como una intrapalabra que se va repitiendo. Y de vez en cuando nos sorprendemos nosotros mismos. Yo no valgo. Yo no sirvo. Yo estoy de sobra. Eso es demasiado para mí. O si me dicen, tú eres feo. O tú eres gordo. Te machacan. Porque ya vas con un eco que te sitúa delante de la realidad, digamos, como una especie, digamos, de complejo de debilidad y de inferioridad que te hunde y que te aplasta. Y eso, todos los días repetido, y todo me sale mal, y no funciona bien y demás, se convierte en un estribillo que tortura enormemente por dentro a las personas. Hasta que uno descubre, oye, que soy hijo de Dios, que tengo un rostro único y un nombre único, y una misión única en el mundo. Descubrir eso es comenzar, diríamos, a darle un poco de sentido a la vida. Pero eso es un descubrimiento. No se puede forzar, pero es un descubrimiento. Lo que sí podemos hacer es decir, yo no estoy mal hecho. Porque Dios no crea basura. Sigo. Y esto lo vemos en la propia realidad, en mi realidad, en mi historia. Mi historia es la que es. Seguramente en la historia de todos los que estamos aquí se han podido dar episodios de luz y episodios de sombras. Todo eso está. San Pablo dice una frase que a mí me hace mucho bien y me la repito con frecuencia. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Es decir, todo se puede reciclar.
el mal también tiene un sentido. Esto hay gente que no se da cuenta, pero normalmente suele ocurrir que los grandes aprendizajes nacen a partir de los grandes errores cuando yo soy capaz de dar un salto por encima de la frustración. Es decir, un error, una equivocación, cuando yo lo acepto y me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? Me hace dar un salto de calidad. Lo que es una dificultad se convierte en una oportunidad de crecimiento. O sea, todo se puede reciclar, ¿no? Y en ocasiones, pues uno mira para atrás y la llamada a reconciliarse con el pasado, muy importante. Muy importante. Es decir, páginas traumáticas de mi vida, no me tengo que quedar, digamos, condenado a decir, de aquí no tengo remedio y eso va a pesar durante toda mi vida como una cosa que me aplasta, ¿no? Es que el ser humano tiene capacidad también de reaccionar en contra y de superar eso, dándole un sentido, integrándolo en su propia experiencia, con una clave de sentido, a lo que nos ayuda muchísimo el tema de la fe, ¿no? Entonces, en mi realidad. En tercer lugar, también unir tres dimensiones que para nosotros son importantes, ¿no? Estas tres dimensiones serían, somos seres humanos, podíamos ser otra cosa, nos podía haber creado animales o plantas o minerales, pero somos seres humanos, personas, de una cultura muy concreta, con una lengua muy concreta, en una familia concreta y con una trayectoria histórica, somos humanos. Además de humanos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos también cristianos. En nuestra vida y en nuestra experiencia hemos recibido el don de la fe. Y eso también no es simplemente como un sombrero que me pongo y que me quito, sino que eso me afecta y me toca también en lo más hondo de mi ser, ¿no? Y también hemos sido llamados a una vocación, a una misión concreta. Aquí estamos, yo soy sacerdote, soy misionero, aquí hay laicos, hay casados, sacerdote, solo sacerdote, creo que no hay ninguno, pero podría haber también algún sacerdote. Es decir, cada uno tenemos una misión que desarrollar. Estas tres cosas están integradas entre sí, o deben estarlo, a veces no están. Es decir, yo puedo ser cura solamente cuando estoy celebrando la misa. Termino la misa y salgo a la calle y entonces me despreocupo, pero claro, ahí hay un mal funcionamiento, una falta de integración. Eso se le llama la fragmentación, que tengo muchas personalidades, ¿no? Y que me muevo como una veleta, ¿no? Según donde estoy. Esto ocurre con muchísima frecuencia. Según en el ambiente en el que estoy, yo voy cambiando, como un camaleón. Si estoy en un ambiente bueno, me porto bien. Si estoy en un ambiente malo, me dejo llevar. Y si todo el mundo chismorrea, yo también chismorreo. Y si todo el mundo hace tal cosa, pues yo también, porque no voy a desentonar del ambiente, ¿no? Entonces, o sea, eso puede ocurrir, ¿no? Pero de hecho, nosotros nos integramos así. Y no solo como las muñecas estas rusas, ¿no? Ahora que Rusia está de moda, desgraciadamente, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Las matriuscas, ¿no? Estas que son una muñeca más pequeñita, encima una grande, pero están separadas. Aquí no, aquí serían como círculos concéntricos que normalmente, diríamos, se interfieren y se integran unos con otros. Es decir, yo tengo mi carácter, ¿no? Porque soy hijo de mi padre, de mi madre, de mi cultura, etcétera, etcétera, como cada uno de los que estamos aquí, pero soy también cristiano, no me lo puedo quitar. Mi manera de ser cristiano o de ser sacerdote tiene que ver con mi humanidad, no me lo puedo quitar de encima. Y no somos lo mismo. El padre Sevin, al que conocéis, no es lo mismo que yo, somos muy distintos. O el padre Carlos, de feliz memoria, ¿no? Que además y que lo conocéis, pues tiene su manera de ser. Es que usted no es como... Pues claro, ¿qué voy a hacer? Cada uno, y tenemos que ser cada uno nosotros mismos. Esta vez hay gente que no lo entiende. No se trata de ser perfectos, sino de ser nosotros mismos. Cuando yo vine aquí a Vic, pues yo venía muy nervioso. Porque a mí el general me pegó un destino de estos me pegó un capotazo y me mandó para acá. Bueno, y yo le dije, no sé por qué le dije que sí, pero le dije que sí. Y sabía lo que venía. Digo, bueno, pues lo que sea, pues que sí, ¿no? Y me acuerdo que al venir para acá, yo pasé por Madrid. Nosotros tenemos un claretiano que es cardenal, que es muy buena persona, ¿no? Muy sencillote, ¿no?
el padre Aquilino, ¿no? Entonces fui a hablar con el padre Aquilino y le pregunté, padre Aquilino, yo voy ahora allí, dice, ¿qué recomendación me puede dar? Yo le hablo de tú a él, ¿no? Porque él lo permite y lo admite, ¿no? Porque es un hombre muy... es de infantería, como yo le llamo, ¿eh? Entonces, bueno, le pregunté, ¿qué tengo que hacer allí? Dice, sé tú mismo. Nada más. ¿Te parece poco? ¿Eh? Sé tú mismo, pues lo mismo, ¿no? Entonces, que seamos humanos, que seamos cristianos y cada uno, digamos, en el puesto que Dios quiere, ¿no? Normalmente siempre los curas y monjas seremos menos, muy poquitos, normalmente, porque si no se acababa el mundo, y ahora también, pues laicos, y lo bueno es que vivamos en sinodalidad, ¿no? Bueno, esas tres dimensiones las tenemos que mantener, ¿eh? Si yo voy a hablar hoy, sobre todo de seres humanos, no me voy a olvidar de que también lo cristiano también impregna a lo humano. Pero ahora me voy a centrar en lo humano solamente, ¿eh? Sigo. Por eso la premisa primera es que seamos personas y que seamos personas completas, no a media, ¿eh? Sino en crecimiento, pero personas, digamos, que vamos desarrollando todo nuestro ser en las circunstancias en las que estemos. Uno más joven, otro con más edad, pero cada uno en las circunstancias en las que estemos, hasta el final de la vida, hasta nuestra Pascua, siempre vamos creciendo, ¿no? Y todo es aprendizaje, ¿eh? Todo es aprendizaje. Bueno, fijaros bien que eso de ser persona no lo podemos confundir con algo que yo me encontré hace ya tiempo en una tienda en un supermercado, estaban repartiendo allí unas hojitas. Fijaros bien lo cogí y me lo guardé, lo tengo aquí escrito. Dice, una vez encontré esta fórmula en la propaganda de un supermercado. Decía así, ¿lo saben? El ser humano se compone de las siguientes partes. El fósforo de 6.000 cerillas, la grasa de 50 velitas o de 15 pastillas de jabón de tocador, la cal suficiente para blanquear un gallinero, el hierro de 10 agujas de 3 centímetros de longitud, 20 cucharadas de sal, glicerina suficiente para producir 15 kilos de explosivos, un cuarto de libra de azúcar, un poco de cobre, 14 kilos de huesos y 1.100 gramos de piel, cerca de 50 litros de agua y un par de cosillas más. Bueno, esto uno lo lee y le hace un poco de reír y demás, pero dice, un ser humano no es esto. Un ser humano es otra cosa. Un ser humano no es un producto, digamos, de una droguería que se mezcla las cosas, sino que tenemos más dimensiones, ¿no? Lo digo esto también porque corren por ahí libros, se han leído ahí un israelita que ha publicado un libro, Homo Deus. Y en este Homo Deus habla de varias cosas así. Primero Dios, eso es una invención y ya está. Y el Dios es el hombre, que la muerte va a dejar de existir y que los seres humanos, porque los seres humanos solamente somos una máquina y si descubrimos el funcionamiento, de la misma manera que hemos podido alargar la vida, la podremos alargar indefinidamente cuando lo descubramos. Pero el hombre es una máquina, es una concepción. Y que hay mucha gente que se cree en eso, no hay que pensar más en sentido de la vida, sino sencillamente encontrar un buen fontanero que dé con las claves, diríamos, de mi funcionamiento para que ayude muchísimo. Porque lo importante, según este señor, no es vivir, es durar. Es lo mismo. Hay gente que quiere durar, pero no es lo mismo que vivir. Bueno, esta sería la química de una falsa fórmula que no nos resuelve el problema de la vida, en absoluto. El problema del amor, no te lo resuelve, ahí no aparece para nada el amor. Importantísimo, ¿no? Segundo lugar, somos criaturas, por tanto, no máquinas. Criaturas, hijos de Dios. Y no somos dioses. Cuando yo era novicio, vino un sacerdote por allí, por la comunidad del noviciado, y nos dio unas charlas. Y de esas charlas yo me quedé me memoricé algo que a mí me ayudó muchísimo y que lo repito por ahí muchas veces cada vez que se tercia, ¿no? Mira, para vivir bien en comunidad se necesitan estas tres condiciones, o estas tres recetas, o estos tres consejos. Esto vale para la familia, para el matrimonio, para la escuela, para todo, ¿no? Primera,
Cuando te mires por la mañana en el espejo, dite a ti mismo, tú no eres Dios. Por tanto, tú no eres el centro. Segunda, esto no es el cielo. Por tanto, acostúmbrate a vivir con la imperfección. Esa es una lección importantísima para aprender. Si no, te puedes convertir en una persona muy, muy, muy intolerante. Porque quieres que las demás personas hagan todas las cosas bien. Y cuando no las hacen bien según tú, entonces ya sufres. Y te lo pasas mal. Y tercera, no te portes nunca como un niñato caprichoso. ¿Quién es un caprichoso? Pues el adolescente que siempre está descontento de todo y no acepta la realidad como es. A mí me parece que en este sentido estos son como unos elementos importantes para vivir con sabiduría la vida, para ser cristiano. Si yo soy un adolescente, lógicamente cuando alguien me pida algo que a mí no me agrada, diré siempre que no, porque busco siempre mi gusto. Pero para una persona que ama y está descentrada porque el centro es otro, pues es lo mejor que puede hacer. No sé si de los que estáis aquí os habéis enamorado alguna vez, me imagino que sí, porque es una cosa relativamente frecuente. Y ojalá que fuera una experiencia que la tuviera mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso supone, digamos, que te descentras, que tú no eres el centro. Y que hay una persona a la que tú haces más importante que a ti mismo. Ortega y Gasset decía que el amor era una enfermedad de la atención. Cuando una persona está enamorada, normalmente hay una realidad personal fuera de sí que la pone, digamos, más de relieve. Entonces, digamos, sale de ti mismo. Es como una pérdida de ti mismo, pero no a la fuerza, sino sencillamente, digamos, porque es lo mejor para ti. Yo ya no puedo vivir sin ti, dice un enamorado, ¿no? Con Dios pasa algo por el estilo. Bueno, tercer lugar, Dios nos pide que seamos humanos. A David hay una frase de la Escritura que el Señor le dijo, sé hombre. Y Cristo, cuando estaba en la pasión, recordad aquella frase delante de Pilato, ecce homo, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Ese es nuestro modelo. Porque ser humanos es una manera deficiente de ser como Cristo. Cristo es como, digamos, como la imagen, el tipo, ¿no? Y ser humanos es una aspiración consciente o inconsciente a ser como él. Ecce homo. Bueno, ahora hablaremos también de esto, ¿no? Nos pide que seamos humanos, no en el sentido físico, de que nacemos, crecemos, nos tenemos que alimentar, ir a la escuela, ir al médico, tener un trabajo, tener una familia, etcétera, etcétera. También, sino es un sentido más amplio, ¿no? Más amplio, ¿no? Ni en sentido tampoco abstracto, porque no tenemos que hacer ahora disquisiciones. Y hay disquisiciones que nos han hecho un poquitín de daño, ¿no? Cuando yo era más pequeño, recuerdo que nos dijeron que según Aristóteles, el ser persona es ser un, atención, animal racional. Y todo quedaba reducido a tener cabeza. Y después cuando vas creciendo y vas diciendo, bueno, ¿y los afectos? ¿Eso no cuenta? ¿Y la libertad? La toma de decisiones, eso no cuenta para nada. Es solamente, diríamos, tener una buena memoria o tener, diríamos, un coeficiente intelectual muy alto. ¿Eso es ser persona? Hombre. Hoy se habla, digamos, de la inteligencia emocional, las múltiples inteligencias, los que estáis en colegio, pues de esto se está hablando ahora muchísimo, ¿no? Es mucho más que esto, ¿no? Por tanto, tampoco en un sentido abstracto, ¿no? Ni para nosotros tampoco, porque aunque tuviéramos muchos conceptos y luego después nuestra vida es un desastre, ¿para qué nos vale, no? Sino como personalidad integrada, ¿no? Como personalidad integrada en el sentido que lo vamos a tomar a continuación. Y esto nos va haciendo crecer hasta llegar al centro, nuestro centro. Vale. Cristo fue también persona. Esta es una de las cosas que importantísimo, ¿no? Para nosotros como creyentes y como cristianos. No fue un Dios disfrazado de hombre. No fue eso. Es decir, sufrió y sufrió verdaderamente, tuvo una historia y la tuvo real, y comió, bebió, tuvo sed
en el pozo de la Samaritana, pues sintió lo que era la sed, en la cruz sintió lo que era la sed, tengo sed, dijo necesitaba también el afecto y el cariño, sufrió por las contradicciones y las peleas que tuvo en su vida, ¿no? Porque fue un hombre muy contradictorio, iba creciendo en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Y ese tema todavía los teólogos se parten la cabeza para ver qué significa esto. Si era Dios, ¿cómo es posible que hubiera crecimiento? Se nos rompen las imágenes que teníamos anteriores de Dios, de que Dios era perfecto, inmutable, que ya no cambiaba. Pues sí cambia. Y Jesús sí cambió. Fue creciendo, fue desarrollándose, ¿no? Fue persona, vivió como nosotros. ¿Qué podríamos decir de él? La primera, que fue verdadero hombre. Incluso hay escritores no cristianos que certifican que verdaderamente existió. Suetonio escribe que existió. Está datado. No es un invento. No es un invento. La única cosa es que de él nos quedan muy pocas reliquias. Es decir, Jesús no dejó ninguna reliquia. El padre Claret sí, tenemos ahí los huesos y tenemos ropa de él, pero de Jesús no dejó. Bueno, mejor dicho, sí dejó varias cosas, ¿no? Las dos cosas más importantes que nos dejó y que en la iglesia se las queremos como lo más grande son, nos dejó a su madre, el discípulo la acogió en su casa y nos dejó la Eucaristía. Ni siquiera podremos decir nunca si la sábana santa fue auténtica o no. Parece ser que sí, pero la evidencia definitiva esa no la tenemos. Nos ha dejado estas cosas. ¿Y por qué nos ha dejado esto? Yo tengo mi razón. Para que nuestra relación con Él sea un acto de confianza. Yo me fío de que existió. Es decir, lo testimonia mucha gente, pero para mí también eres importante y existes. Y puedo ser amigo tuyo. Fue un hombre. Fue un hombre para los demás. Y desde que aparece en su vida pública, aparece continuamente haciendo el bien a la gente. Y la hacía de palabra, porque hablaba cosas que la gente se quedaba con la boca abierta. Por ejemplo, yo a veces me he parado a pensar cómo hablaría Jesús de Dios, ¿no? Y bueno, para ver, nosotros que los curas que pegamos tantas palizas a la gente y aburrimos hasta la ovejita, es decir, ¿cómo tenía que hablar Jesús de Dios, ¿no? Porque dicen que lo veían rezando o lo veían hablando de Dios, y a los apóstoles, en concreto Felipe, dice, muéstranos al Padre. Y ya no basta, con eso tenemos suficiente. ¿Qué veían en él, no? Es decir, cómo hablaba, las cosas que hacía, pasó haciendo el bien a todo el mundo. Con preferencia a los más pobres, pero no excluyó a nadie. Tenía amigos también con los fariseos. Nicodemo era un fariseo, pero era amigo suyo. Y era un fariseo, por lo visto, un poco miedoso, ¿no? Porque iba a verlo de noche, porque de día le daba mucha vergüenza. Como nos suele pasar a los hombres, ¿eh? Dicen los misioneros nuestros, cuando hacían misiones populares, yo he hecho algunas, cuentan que una misión popular era poner, diremos, patas arriba un pequeño pueblo. Esto lo podíamos hacer antes, ahora ya no, ahora ya olvídate, ¿no? Bueno, pues en las misiones populares dicen que siempre el acto de los hombres era, el fundamental, era el Via Crucis al atardecer. Cuando ya estaba medio oscuro, a los hombres no les daba tanto vergüenza, era solamente para hombres, y las mujeres estaban en su casa, ¿no? Entonces no, bueno, había como un poco de discreción, ¿no? Lo hacían, digamos, por todo el pueblo, porque los hombres pues ya de noche, con luces, con velas, bla, 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 entraban en la iglesia, y cuando entraban en la iglesia, antiguamente cerraban la puerta y salían los confesores. Y las mujeres, las novias, la hija y demás, estaban todas las puertas, iban todas sin que ellos subieran nada a la puerta. Y una vez que se confesaban, pues iban saliendo a la calle. Les pegaban unos abrazos allí, que aquello era, digamos, estremecedor, las conversiones que habían tan tremendas, ¿no? Pero claro, porque, es decir, por esta cosa que estaba diciendo de que los hombres son un poco más vergonzosos, somos, y menos echados para adelante, aunque aparentemente, digamos, que somos el sexo fuerte, pero eso es nada más. Vale. Fue un hombre para los demás, hizo el bien a todos, los pobres, también a Nicodemo, el vergonzoso,
Lo hacía también haciendo milagros, y los milagros no era para lucrarse, ni para ganar dinero, ni para tener fama, sino sencillamente para despertar a la gente a una realidad nueva de que se puede vivir de otra manera. Quiso que su obra se mantuviera y por eso, digamos, socializó su imagen con un grupo de personas que le acompañaron, en el cual estaban los 12, pero había más gente todavía. O sea, fue un hombre para los demás. No fue una persona, diríamos, aislada. No fue un solitario. No fue como Juan Bautista, un eremita que se fue al desierto, sino que Jesús vivió en medio de las ciudades, con la gente. Esto tiene consecuencias, ¿no? Pero también era un hombre para Dios. Si de día era un hombre para los demás y se entregaba, de noche se recogía y estaba hablando con Dios. Y en los evangelios aparece, sacaba tiempo para todo, también para rezar. Y yo no sé si de los que me estáis aquí escuchando, si rezáis o habláis con Dios, no lo sé, pero hacedlo a vuestra manera. Solo que cuando estamos cansados nos quedamos dormidos cuando estamos rezando. Eso nos pasa a todo el mundo, ¿no? Pero fijaros bien, yo he comprobado lo siguiente, ¿no? Normalmente cuando me quedo dormido, la trampa que hay en quedarme dormido es que yo me digo a mí mismo, estoy perdiendo el tiempo y me voy mejor a descansar. Me la digo a mí mismo, pero no tengo tiempo. O cuando me pongo a rezar, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Inmediatamente surgen un montón de urgencias urgentísimas, que las tengo que hacer ahora. Antes no, si estoy viendo la televisión, yo las toreo, pero cuando estoy rezando, no. Entonces, bueno, esa es la trampa. Hay como una fuerza que me quita delante de Dios. Pero hacer la prueba, Esto hay que hacer la prueba, No me hagáis caso hasta que no hagáis la prueba. Normalmente, estar delante de Dios, que es una decisión, es la más difícil. Lo más importante de la oración es querer hacer oración. Bueno, y cuando uno está haciendo oración, no depende de lo que tú pienses, porque de la imaginación, yo no sé vosotros, pero yo no la domino. Y llevo ya muchos años metido aquí en el tinglado, ¿no? Y yo no consigo dominarla, y yo me despisto un montón. Pero sí experimento una cosa, que es como si estuviera en la playa. Te estuviera allí bronceando. No tienes que hacer nada. El sol broncea solo. Es decir, la cercanía a Dios, la cercanía incluso hasta física a Dios, esa es terapéutica. Cuando uno va de buen corazón. Y no voy para que me vean, ni voy, sino que voy por corazón, me pongo delante del Señor y le digo, ¿ves tú? Otra vez me he despistado 15 veces. Esta vez peor, voy para peor, ¿no? Voy para atrás como los cangrejos, ¿no? Estoy todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es así, ¿no? Entonces, pero esta dimensión de ser para los demás, hay gente que le llama a Dios, hay gente que le llama una fuerza suprema, a una energía, otros, nuestros hermanos musulmanes le llaman Alá. Bueno, de nombre me da lo mismo porque todos los nombres se quedan chicos para lo que es. Hay alguien que me acompaña, alguien del que me puedo fiar y alguien que de vez en cuando yo le digo, mira, yo no sé lo que me va a pasar, pero yo me fío de ti. Si me pasa algo malo, la culpa la tienes tú. Y entonces, actuando, diríamos, de esa manera, pues uno se deja llevar. Porque a Dios es muy difícil pensarlo. Se le puede amar, pero pensarlo es muy difícil porque se te escapa. Hay muchas preguntas, es un misterio. Las definiciones de Dios nos dejan todos muy bien. Yo estudié teodicea y teología. Y después de tanto estudiar, dices, bueno, qué difícil es esto de la fe, como no sea este golpe, este impulso de abandonarte en las manos de Dios. Bueno, esto tiene consecuencias. Si Dios es un hombre para los demás y es un hombre para Dios, esto tiene algunas consecuencias, como por ejemplo, la importancia que tiene para nosotros de la visibilidad. El primer testimonio que damos, la primera imagen que transmitimos, el primer mensaje que emitimos es simplemente nuestra presencia. Esto es lo primero. Y esto significa que si yo soy humano, cristiano, en mi caso sacerdote, vosotros casados y demás, lógicamente la gente me está observando. Hay un refrán que dice, la mujer de Pilato no importa, es decir, no es tanto, diríamos, no basta simplemente que sea buena,
sino que lo parezca. Es decir, lo que hacemos tiene su trascendencia. Un ejemplo que se ve clarísimamente. Yo soy sacerdote. Si yo salgo a la calle donde nadie me conoce, o me conocen algunas personas, y yo hago una barrabasada, y si a mí no me conocen, dicen, vaya tío lo que está haciendo, ¿no? Entonces, lógicamente, hay un juicio negativo que se emite. Pero si saben que yo soy sacerdote, la gente se va a acordar no solamente de mí o de mi familia, se va a acordar de la iglesia y se acuerdan también de Dios. Es decir, nosotros emitimos una imagen. Y esto no lo podemos, y no porque vayamos aparentando, porque no se trata de aparentar, ¿eh? Yo creo que no es eso. No se trata de ser hipócritas, de dar una falsa imagen, sino se trata, diríamos, de saber, diríamos, que lo que hacemos también tiene un eco porque afecta a los demás. A veces esto no tenemos en cuenta, ¿eh? Y somos muy sensibles al mal que nos hacen, pero normalmente, solemos ser muy poco sensibles al mal que nosotros podemos hacer a otros. Hay gente que puede estar sufriendo por mi causa. Y esto tengo que evitarlo, ¿no? Porque Jesús también lo evitó, sin perder su libertad, ¿eh? La primera imagen, el primer testimonio de ser persona, simplemente con nuestra presencia. Imaginaros vosotros lo que esto significa a niveles muy humanos, como por ejemplo de educación. Un saludo. Si no saludo, estoy haciendo daño. Imaginaros vosotros que en vuestra familia, en vuestra comunidad, una mañana se levanta una o uno de los hermanos de comunidad con la cara así acartonada, y que no habla ni pío. A los 5 minutos se crea ya una tensión que eso no hay quien lo aguante. Hombre, di qué tal, que ha pasado mala noche, di algo. Pero si no dices nada, generas una tensión a tu alrededor. O una persona que tiene mal aliento. El mal aliento no se lo nota uno. Esto es lo malo, ¿no? Lo nota todo el mundo. Os cuento un chiste que fue verídico. No chiste, fue una verdad. Os voy a reír un poco, pero esto ocurrió, ¿eh? Ya un padre de mi provincia, buenísima persona. Buenísimo, como no os podéis hacer una idea, ¿no? Este confesaba en una parroquia, y entonces estaba en un confesionario, cuando la gente se confesaba más, y enfrente había otro confesionario, ¿no? Y resulta que observo que un día y otro día y otro día, el confesionario de enfrente se llenaba de gente y al suyo no iba nadie, ¿no? Bueno, pues a los pocos días pues, le entró una crisis gordísima, ¿no? Aquí la gente no me quiere, yo aquí estoy de sobra, voy a hablar con el provincial, que me destine a otro sitio, porque no sé por qué me vienen manías, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Total, que estaba muy triste, ¿no? Entonces, pues cuando el superior lo vio tan triste, pues un día lo llamó y le preguntó, oye, ¿qué te pasa? Que te veo fatal, ¿no? Que está ahí con una cara de Viernes Santo por la tarde, ¿no? ¿Qué te está pasando, no? Bueno, entonces le contó, pues nada, que es que aquí en este pueblo no me quiere nadie, que aquí estoy de sobra, que yo le voy al provincial, que ya lo aguanto más, porque ya está bien, esto es un suplicio, estoy más, bueno, total. Lo dejó que se desahogara. Y cuando se desahogó, le dije, padre, ¿quiere que le hable de verdad en serio? ¿De verdad? Y decía, mire, yo le voy a regalar a usted un bote así de grande de Colonia de la Buena. Y le voy a pedir, por favor, que se cambie usted de calcetines todos los días. Que eso no nos va a llevar el presupuesto, no lo va a llevar, ¿no? Carlos no se daba cuenta, había tenido un problema de jovencito que se había caído de una bicicleta y se había dado un golpe en la cabeza y había perdido el sentido del olfato. Pero lo había perdido él, el resto de la gente no. Y entonces le quedaba un problema. Entonces, fijaros bien, se crea un problema espiritual de vocación y de todo, de frustración, cuando el problema es humano. Simplemente de apariencia. Lo mismo digamos que cómo te vistes, cómo vas, cómo hablas, cómo saludas a la gente, cómo la atiendes y demás. Hay un montón de gente que ha dejado la iglesia y le pregunta ¿por qué? Porque a mí me trataron mal. Esto no puede ser. Esto no puede ser. A la gente la tenemos que tratar muy bien. Por supuesto sin caprichos ni tonterías, pero la gente tenemos que acogerla bien y con amabilidad y con esto. Este es el primero. Pero es que en nuestra familia pasa lo mismo.
en nuestras familias, ¿cómo tenemos que estar en nuestras comunidades? ¿Como un bicho raro? Hablando siempre mal. Una persona que hay personas tóxicas, continuamente, digamos, no saben bendecir y venerar a los demás, es lo bueno que tienen. Eso crea un problema muy serio, y eso no es un problema, digamos, de fe ni de cosas raras, es un problema humano. Es decir, simplemente, digamos, de educarnos en buenos hábitos. Y ojalá que desde muy pequeñitos creciéramos, digamos, con esas condiciones, porque luego después te quitan muchos problemas. Un chico, una chica que son jóvenes, ¿no? y que tienen buena educación sin necesidad de ser cursis, se quitan de encima una cantidad de problemas. Bueno, entonces, otra implicación que tiene esta cuestión, pues sería, he hablado de la acogida, el tema, digamos, de que no olvidemos de que la primera palabra que decimos es con nuestra presencia. La visibilidad, nuestra presencia. Cuando yo he venido aquí y ustedes estaban viniendo, yo no sé lo que ustedes han pensado de mí, pero ciertamente estaba ocurriendo que la primera imagen, la primera impresión que tienen, esa ustedes de alguna manera me la han transmitido. Y es la primera palabra. ¿Me cae bien o me cae mal? O yo en el grupo encajo o no encajo. Entonces, si vamos ustedes, digamos, alguna vez, por primera vez a un grupo, la primera mirada que le dirigen a ustedes es ya, es que no me estoy a gusto aquí, es que no caigo, ha pasado algo, no ha pasado nada, pero que no me siento bien. Y la mirada, digamos, es muy sutil. Podemos mirar de muchas maneras, ¿eh? Dicen los que entienden que el rostro humano se divide en dos partes, ¿no? Aproximadamente desde la boca para abajo, la manera de mover la boca, son pequeñas muecas pero que llegan, y los ojos, la frente, la manera de mirar, cómo ponen las cejas, cómo cierran los ojos, cómo te ponen, ¿no? Y entonces, como somos cuerpo y alma y está todo unido, estos son mensajes que imitamos, ¿no? Por eso yo suelo repetir también una cosa que la gente se ríe, pero eso es más verdad que todo. No somos responsables de la cara que tenemos, pero somos responsables de la cara que ponemos, eso sí. Eso sí, eso sí. Entonces, digamos, bueno, que sea uno más agraciado o menos agraciado, el tema de la belleza es una cosa que discuten todavía los que entienden, ¿eh? Hay unos modelos y unos patrones físicos y de conductuales de la gente, pero luego después hay personas que no siguen esos patrones y te acercas a ellos, te haces amigos y llega un momento en el que ves una belleza que no depende ya simplemente, digamos, de lo físico, es otra cosa. Es otra cosa, ¿eh? Bueno, otra implicación, bueno, lo dejamos aquí, sigo, porque ahora vamos a ver más cosas, ¿no? ¿Cómo ser persona? Este es el tema, ¿no? ¿Y qué hacemos para ser personas? Bueno, pues varias. Empiezo por lo primero, la primera cosa, porque van saliendo, ¿no? Primero, ser humanos. ¿Qué significa ser humanos? Vale. Vivir en armonía. Atención, que esto es muy importante, ¿no? La antropología, y esto yo hago un resumen de muchos libros, de muchas historias, dice que nosotros tenemos un cuerpo, un alma, así se le llamaba antes, pero también se está recuperando ese concepto, y el espíritu con minúscula. Es decir, un cuerpo que es importantísimo que lo cuidemos, pero en armonía, muy importante. Hay muchos problemas de tipo espiritual que en el fondo son, digamos, un descuido del cuerpo. Por ejemplo, si yo no descanso bien, pues ni voy a llegar a tiempo a misa, ni rezo bien, ni estudio bien, ni atiendo bien a la gente y que estoy pensando continuamente lo cansado que estoy. Sí, sí. Con mis hermanos de la fragua es una experiencia que hacemos con claridad, ¿no? Bueno, pues eso lo observo siempre, ¿no? Si hay uno que viene con diabetes, siempre le tengo que dar la recomendación, que la diabetes no se convierta en tu religión. Las personas enfermas, como no tengan cuidado, se vuelven muy caprichosas, ¿eh? Porque quiere que todo el mundo gire en torno a ellos, ¿eh? Eso suele ocurrir. Por tanto, somos cuerpos y tenemos que cuidarlos adecuadamente, ¿no? Si yo como y bebo lo que me da la gana, no cuido mi cuerpo, ni
descanso, ni hago deporte, etc. Y los médicos, si va al médico, ya saben lo que te van a decir. 2 litros de agua y 1 hora andando, ¿eh? Eso para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues empieza por ahí, ¿no? Empieza por ahí, ¿no? Bueno, en segundo lugar, tenemos también alma, y dentro del alma están las 3 cosas, ¿no? La inteligencia, porque tenemos nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestra memoria, nuestra capacidad de razonar, nuestra facilidad para distinguir, nuestras intuiciones, todo eso forma parte de la inteligencia. El afecto, que es importantísimo, importantísimo, esto no lo puedo dejar al margen, y normalmente a veces lo dejamos al margen de nuestro discurso de la fe, las emociones, los afectos o los desafectos. La libertad, la capacidad de tomar decisiones, que a veces la tenemos un poco oxidada, nos dejamos llevar por lo que nos apetece, esto es el alma. Y esto también es el espíritu, la apertura a la trascendencia. No caigamos en la trampa de algo que ocurre en la actualidad, y es que separamos estas 3 cosas como apartamentos estancos. Si hoy día hay un accidente de tráfico, en la noticia sale, llaman al psicólogo para que le dé un tratamiento, un acompañamiento a esta persona que está sufriendo un trauma. Pero se olvidan del sacerdote y al médico sí que lo llaman. Pero lo separan. Y el sacerdote, como si el espíritu, el darle sentido a lo que está pasando, eso no significará para nada. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que el cuerpo, lógicamente, tengo que ir al médico. Y tengo que acudir al médico. Y una enfermedad no se cuida rezando rosario, no se cura con esto. Le das un sentido. Pero además de rezar rosario, que hace bien, o de hacer oración, tú tienes que ir al médico y seguir lo que el médico te va diciendo, si es un médico medio decente, ¿no? De hecho, también hay que, importa también, digamos, cultivarlo, ¿no? Por ejemplo, es decir, un cristiano que no lea nunca nada, ni escuche nunca nada, sino que se limite solamente a la misa de los domingos y está medio aburrido. ¿Y qué crecimiento puede darse ahí? Si no alimenta también. Es decir, ¿tú en qué crees? Yo creo lo mismo que cuando hice la primera comunión. Entonces, ¿qué decir? ¿El traje de la primera comunión te lo puedes poner ahora? Pues no, porque se va a quedar chico. ¿No? Es decir, que tienes que crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay problemas y dificultades de fe, pero es un problema simplemente, digamos, de conocer, de hacer preguntas. Por eso yo siempre suelo decir, las crisis son fundamentales para el crecimiento. A las crisis no hay que temerles. Lo que hay que temer es no afrontar las crisis con cuidado y con atención. Las crisis las necesitamos para crecer, ¿eh? El afecto es lo mismo, y la libertad, la capacidad, digamos, por ejemplo, de renunciar. Hoy nadie quiere renunciar a nada, como no sea la fuerza. De tomar una decisión. Ahora voy a hacer esto, me voy a comprometer. Hoy tenemos un problema con esto, ¿eh? Porque la pertenencia en las iglesias es una pertenencia súper líquida. No sabemos cuánto estamos. Una vez le preguntaron a Juan 23, a San Juan 23, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí en el Vaticano? San Juan 23, mirando así con una cara de pilín, dijo, aproximadamente la mitad. La mitad. Presencia líquida, ¿no? Que significa, digamos, que nuestro, y el espíritu, ¿no? Es decir, que hay también una dimensión de sentido, de preguntas del futuro, de la muerte, de darle sentido a lo que me está ocurriendo, que para esto nos ayuda muchísimo, que duda cabe, la fe o una filosofía de la vida. Para que sea, ¿no? O una filosofía de la vida. Bueno, quedan 5 minutos. Yo no voy a seguir, sino que sencillamente os voy a preguntar algún eco de las cosas que he dicho. No sé si me queréis hacer, en primer lugar, alguna pregunta porque no lo he dejado claro. Queda claro, ¿no? Como decía uno, está claro como el agua sucia. Está claro, bueno. O alguna cosa que os haya llamado la atención y que penséis, digamos, que puede serviros. El tema ese que has dicho de no vivir sino durar. Eso sí. Eso supongo que te referías a las filosofías que están saliendo ahora del transhumanismo y de todo eso. Con eso tenemos que tener mucha atención. Claro. Mucha atención, y se tiene que estudiar bien porque nos lo están colando por todos lados, ¿eh?
Sí, sobre todo yo sí que veo, digamos, que hay mucha gente, digamos, que cuida mucho el cuerpo, que está bien, pero nada más que el cuerpo. Es decir, que o sea, yo creo que hay que ir al gimnasio y que hay que tener una dieta adecuada y que hay que llevar un ritmo de vida saludable y sostenible, totalmente de acuerdo, ¿no? La única cosa que me veo, que creo yo, es, digamos, que empequeñecer al hombre, al ser humano, si otras dimensiones tan importantes como son, diríamos, su desarrollo interior y su espiritualidad no van creciendo a la par. Ahí hay un desajuste, ¿no? Que luego pues trae consecuencias, ¿no? Una guerra pues supone, digamos, que hay, digamos, una frustración muy grande de personas que tenían que darle también un sentido también al valor que tiene la dignidad humana y las personas humanas, aunque no sean de los míos. Claro, hay un desajuste muy grande, hay una falta de... ahí ha faltado algo, no sé, por ahí de vez en cuando, me acuerdo una vez en una Navidad, que salió el hecho de que unos chicos habían matado, habían metido fuego a un señor que estaba, digamos, sin techo, que estaba en una cabina de teléfono. Entonces, a estos jóvenes nadie le había dicho que allí había una persona humana. Nadie se lo había dicho. O sea, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o si la vida solamente es que dure mucho, vivir muchos años, pero una vida, digamos, sin calidad y sin plenitud, pues también es una frustración, ¿no? El otro día se muere una persona que yo conocía y le escribí a su hermano dándole el pésame, sintiéndole más. Dice, no lo sientas, mi hermano, el que ha muerto, ha hecho el viaje, lo ha hecho muy bien. Muy bien. O sea, y no sé, pensar en la muerte yo creo que es una cosa buena sin miedo. Yo suelo pensar mucho en esto. Igual me da miedo después cuando me llegue la hora, ¿no? Porque igual me rajo, ¿no? Pero de todas maneras sí que veo yo que sí que me lo pienso, ¿no? Que Dios cuando nos esté esperando y veamos por primera vez el rostro de Dios, yo me lo imagino muy relajadito y con una sonrisa de oreja a oreja. Y dispuesto a darnos un abrazo. O sea, la imagen del hijo pródigo de él. Y yo creo que eso es vivir. Cuando ya se termina el tiempo y demás, pues entrega uno pues su vida a Dios, hacer el último acto de entrega, porque antes hemos hecho muchos. Es decir, si de los que me estéis escuchando os atrevéis a amar, vais a sufrir mucho, ¿eh? Pero vais a encontrar muchas cosas buenas. Y el último momento, pues la última entrega, Señor, lo que me fío, como me fío toda la vida, que me ha sacado de esto, ¿no? Por eso yo creo, digamos, que tenemos que cuidar todo, ¿eh? También la salud, pero no solo la salud. Hay gente que vive para trabajar, pues está muy bien, y eso es socialmente aceptable, pero no somos burros de carga. Somos seres humanos, ¿no? Y con esto termino. 3 cosas, diríamos, que son como señales de alarma, ¿eh? Si nos pasa, ¿no? La tristeza, que un día uno tenga una racha mala, bueno, pero que esté permanentemente triste. 2, la crudeza, cuando no es muy duro con los demás a la hora de juzgarlos, la acusación interior, el no ver nada bueno, eso es terrible. La dureza de palabra, ¿no? La crítica, el Papa le llama terrorismo, es terrible, ¿eh? Y además muy contagiosa, ¿eh? Cuando se mete en una familia o se mete en un grupo, o no sé, imaginaros vosotros, la comunidad de los latinos, la comunidad claretiana, cuando empezamos a chismorrear, es que la destrozamos. Ahí se pierde la confianza, se pierde la compostura y surgen las envidias, los odios, los recelos, y somos muy crueles cuando estamos mal, ¿eh? Muy crueles. Y la rareza, cuando me vuelvo muy raro, muy solitario, con muchas manías, y esto a medida que yo ya voy siendo viejo, ¿no? Entonces, que como me vengan las manías, y las manías uno no se da cuenta, pero son cosas raras ahí y que hacen mucho daño a los demás. Entonces, que la manía que tengamos sea la manía de hacerle el bien a los demás y hacer feliz a los que están a los que están con nosotros, ¿no? Por nuestra manera de ser, ¿no? Bueno, lo dejamos me aquí. quedó una idea que yo pienso cuando algo que has dicho, ¿no? La crisis, la dificultad, es como ese trampolín para poder saltar a Dios.
Y a veces tenemos miedo a que nos llegue un momento de dificultad y pensamos que estamos mal y a veces es la oportunidad. Claro, exactamente, ¿no? Y sobre todo, diríamos, porque nos da mucho miedo verbalizarlo. Es decir, que tenemos un pánico atroz al tener que contarle algo a alguien. Si supiéramos el bien que nos hace encontrar un oído que no nos humille ni nos juzgue, sino que nos acoge y nos comprenda, es que lo necesitamos todo el mundo como el comer. Por lo menos me desahogo. Y una vez que me desahogo, incluso ocurre una vez que a veces no hace falta que te hagan más nada, que tú mismo, mientras que lo vas diciendo, te vas a creer, ya sé lo que tengo que hacer, claro. O sea, es que, porque lo vas diciendo, ¿no? A medida que lo vas diciendo, ¿no? Por eso, digamos, pero tenemos tanta vergüenza y el sacramento de la confesión está tan en crisis y ya nadie se confiesa. Bueno, pues claro, porque, pero no caigan en la cuenta de que todas las terapias actuales humanas que hay actualmente, Alcohólicos Anónimos, Hogares Claret, Proyecto Hombre, etcétera, 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 Ludópatas Anónimos, etcétera, toda la mejoría pasa cuando una persona toma la decisión de verbalizar lo que le está pasando en su historia con otro. Y cuando esto se hace, uno comienza a reconciliarse con la propia historia, que todos lo necesitamos, ¿eh? Si no, es una angustia. Está, digamos, con un peso encima, que no sabe quién decirlo, porque parece que ha hecho una cosa. No, hombre, no, por Dios. Bueno. Y cuando entras en el problema, que es el miedo ese que te da, más o menos hablaba así, si entras dentro de lo que es el problema y lo que quieres, aunque te cueste, por la dificultad o por lo que sea, cuando ha pasado un tiempo te das cuenta que tienes que agradecer a Dios que has pasado el problema. También. Puede ocurrir, pero normalmente suele ocurrir que el conocimiento, dicen los que entienden, ¿no? El conocimiento de uno mismo se alcanza no tanto por introspección, sino por reflejo. Es decir, por introspección hay mucho peligro de engaños. Pero cuando yo se lo comento a alguien sensato, lógicamente, ¿no? Y me lo refleja adecuadamente, sin añadir nada más, sin darme ningún juicio, sino simplemente como si me viera en un espejo, ¿no? Y me lo devuelve. Entonces yo alcanzo una comprensión de la realidad que para mí me llena más, ¿no? Esto me hace bien. Esto me hace bien, ¿no? Bueno, son las 8, yo no quiero... Pero estamos... comentaba el compañero el tema del tiempo, el vivir o el durar, pues también lo relaciono en el momento de la jubilación. Que bueno, o sea, cómo se organiza el tema, gente joven que se ha prejubilado y demás, no te puedes obsesionar en el durar, mirar el vivir. Sí, bueno, yo creo, digamos, que la dimensión de vivir el tiempo, que es muy importante, hay como 3 claves que el Papa las repite muchísimas veces, que están llenas de sabiduría, ¿no? Una, vivir el pasado con agradecimiento. Eso significa que tengo una mirada positiva y compasiva del pasado, reconciliada. Vivir el presente con pasión, es decir, tengo la cabeza encima de los pies. Estoy aquí y estoy tratando de hacer lo mejor posible lo que tengo que hacer. Y vivo el futuro con esperanza y confianza. Lo que me pase, me va a pasar bien. Esta manera de vivir no es la manera humana, esto es contracultural. Porque normalmente hay mucha gente que mira para atrás con nostalgia o con culpa. Y la culpa es terrible, esa culpa que no se sana, ¿no? Gente que vive el presente con muchísimo estrés, porque están acelerados, no tienen tiempo, quieren hacer tantas cosas que no tienen tiempo, no están organizados, ¿eh? Y gente que mira al futuro con muchísimo miedo. Este es el problema, ¿no? Y los miedos, mañana les diré cómo se quitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Siempre en los siglos de los siglos. Amén. No me voy sin agradeceros vuestra presencia, que la agradezco de corazón, y vuestra manera de estar aquí, y también de Silvia, que ha sido, digamos, un poco la que ha movido todo el proceso, ¿no? Y todos también, por eso a todos, pero también a las personas que colaboran, ¿no? Entonces, mañana que no falte ni el gato. Hasta mañana. Es muy importante, nos va a quitar el miedo.